Aquel fin de semana se vivía en casa una atmósfera cargada de formalidad y expectativa. Todos estaban inmersos en la preparación de una cena de gala para celebrar el ascenso de Lucía, la hermana que, con su constante brillo en el trabajo, parecía ser el centro de atención. Mientras se definían cada detalle, desde la selección del vino más exclusivo hasta la elección meticulosa de un mantel de lino, cuidadosamente resguardado, ya se asumía que yo desempeñaría el papel tradicional, montar la mesa, cocinar y, por supuesto, dejar todo impecable al finalizar la velada. Durante días, las conversaciones giraron en torno a impresionar a los superiores de Lucía, transformando la celebración en una especie de vitrina de apariencias. En medio de elogios a mi supuesta excelencia como anfitriona, jamás se me preguntó si deseaba involucrarme en ese ritual o si tenía otros planes en mente. Mis anhelos y necesidades parecían siempre relegados a un segundo plano, ocultos tras la imagen de perfección que la familia intentaba proyectar. Esa tarde, mientras escuchaba de reojo los debates sobre el tipo de salmón a elegir, evocando un recuerdo de éxito en un cumpleaños anterior, algo en mi interior se rompió. No era solo la acumulación de años de silenciosa resignación, era el sentir que me habían convertido en un mero instrumento para el disfrute ajeno. La palabra distracción resonó en mi mente, golpeándome con la fuerza de una revelación. ¿Acaso mi presencia era vista como un estorbo en el escenario cuidadosamente planeado? En ese preciso instante, decidí reescribir la narrativa que había regido mi existencia durante más de 30 años. Sin necesidad de pronunciar una sola palabra, mientras la familia seguía asignando roles y trazando planes, tomé el control de mi destino. Con una determinación renovada, agarré mi teléfono y llamé al restaurante italiano Taverna di Marco, mi refugio predilecto, para reservar una mesa en solitario. Me puse el vestido azul que había guardado para ocasiones excepcionales. Me maquillé con esmero y salí de casa una hora antes del inicio previsto de la cena. En el restaurante, al ocupar mi lugar junto a una gran ventana y pedir una copa de vino tinto, experimenté una calma inesperada. Cada sorbo parecía disipar años de culpa y autocensura, mientras en mi mente se dibujaba, con una sonrisa irónica, la imagen del caos que se desataría en casa al notar la ausencia de comida, y sobre todo, mi ausencia. Decidí mantener mi teléfono apagado. Por primera vez prioricé mi bienestar por encima de las obligaciones familiares. Al regresar a mi apartamento, el silencio se vio interrumpido por una avalancha de notificaciones, llamadas, mensajes de texto y notas de voz cargados de confusión, y un pánico apenas disimulado. El mensaje de mi padre, breve y sereno, me convocaba a una conversación, mientras que el tono de mi madre fluctuaba entre el reproche y la desesperación. En ese instante no sentí la urgencia de justificarme ni de disculparme. En cambio, me preparé un té. Me acomodé en el balcón y observé las luces de la ciudad, dejando que una sensación de libertad y renovación me envolviera. Al amanecer, cuando Lucía apareció en mi puerta con una mezcla de enojo y desconcierto, la tensión se hizo casi palpable. Con palabras directas, cuestionó mi decisión de no encargarme de la cena, creyendo que su perfección dependía de mi sacrificio. Con voz serena pero decidida, le expliqué que había tenido una cita que me hizo sentir valorada y reconocida como persona, más allá de ser simplemente el apoyo incondicional de la familia. Su perplejidad era evidente, como si no lograra comprender que, tras años de autosacrificio, mi deseo de autonomía finalmente cobraba vida. La situación se intensificó con la intervención de mi madre a través del teléfono. Entre lágrimas y reproches, me acusó de ser egoísta por haber optado por disfrutar de una cena fuera, en lugar de ocuparme de los preparativos en casa. Sin embargo, en ese intercambio, las palabras dejaron de ser simples recriminaciones y se transformaron en el eco de expectativas largamente ignoradas. Con firmeza, le recordé que la verdadera injusticia residía en asumir que siempre estaría disponible para las necesidades ajenas, sin considerar mis propios deseos ni mi bienestar. Los días siguientes transcurrieron en un silencio incómodo, en el que la familia parecía tomarse un tiempo para reorganizarse y reflexionar sobre lo sucedido. Fue entonces cuando mi tía Carmen, la única que siempre había sabido ver más allá de los roles preestablecidos, me invitó a tomar un café. En el ambiente acogedor de una pequeña cafetería, su abrazo y palabras me ofrecieron un respiro. Con dulzura, me contó cómo muchas mujeres de la familia habían perdido su identidad al quedar atrapadas en un papel impuesto, resaltando la importancia de reconocer y valorar mi propia existencia y permitirme ser mucho más que un recurso inagotable. Aquel encuentro con Carmen encendió en mí la convicción de que el camino hacia la liberación personal comienza por reconocer el propio valor y establecer límites claros. Aunque las tensiones familiares seguían latentes y las discusiones parecían no tener fin,
En mi interior se gestaba un cambio profundo. Ya no se trataba simplemente de rechazar una cena mal organizada, sino de afirmar mi derecho a decidir sobre mi tiempo, mi esfuerzo y mi felicidad. Hoy, al mirar atrás, comprendo que aquella noche marcó el inicio de una transformación personal irrepetible. Aprendí que decir no es un acto de rebeldía sin fundamento, sino la reivindicación de mi dignidad y la búsqueda de un equilibrio en el que mis deseos y necesidades ocupen el espacio que merecen. Con voz entrecortada y en un susurro confesé: no quiero alejarme de mi familia, pero tampoco puedo seguir siendo la misma de siempre. En ese preciso momento, Carmen, con una ternura inigualable, me aseguró que no era necesario sacrificar mi libertad ni el amor familiar. Elena, me dijo con convicción, es posible construir nuevas formas de relacionarnos, en las que la autonomía y el cariño coexistan siempre que definas tus propios límites. A partir de esa conversación, emprendí una transformación interna que comenzó a reflejarse en todos los ámbitos de mi vida. Durante las semanas siguientes, empecé a trazar fronteras claras. Cuando mi madre llamaba para pedir ayuda con las tareas del hogar, respondía sin titubear: hoy no puedo, lo siento. Y cuando Lucía sugería que debía colaborar en la organización de otra cena de trabajo, le recomendé de inmediato considerar un servicio de catering. Cada negativa venía acompañada de suspiros, comentarios cargados de frustración e incluso lágrimas de resignación, pero mantuve firme mi decisión. Al mismo tiempo, comencé a redescubrir rincones de mi ser que había olvidado durante años. Me inscribí en un curso de fotografía, retomé el contacto con amigas de antaño e incluso me animé a probar en una aplicación de citas, movida por la curiosidad y el deseo de explorar nuevas facetas personales. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de una galería local que buscaba fotógrafos aficionados para una exposición colectiva sobre la esencia de la ciudad. Con una tímida pero creciente confianza, envié algunas de las imágenes que había captado en mis paseos solitarios. Para mi sorpresa, fui seleccionada junto a otros 9 talentos emergentes. La inauguración se fijó para dentro de un mes, y sentí que, por primera vez, algo que había creado se iba a exponer y valorar ante la mirada del público. Con un nudo en la garganta, decidí invitar a mi familia, no tanto esperando su aprobación, sino como un acto simbólico para demostrarles que detrás de las apariencias existía una Elena capaz de trascender los roles tradicionales. Una semana antes del evento recibí una llamada de mi padre, cuya voz denotaba un genuino interés al preguntar por la dirección de la galería. «Tu madre y yo queremos acompañarte, Elena», me dijo. Por un instante, el temor a un reproche oculto me invadió, pero pronto una voz interior me recordó que mi valor no se mide únicamente por lo que hago por los demás. Esa llamada abrió la puerta a la posibilidad de un futuro distinto. La noche de la inauguración llegó, y mientras me preparaba frente al espejo, me descubrí viéndome con otros ojos. Ya no era solo la hija ejemplar o la hermana siempre dispuesta. Era una mujer con sueños, anhelos y una voz digna de ser escuchada. Al entrar en la galería, mis 5 fotografías, dispuestas en una pared inmaculada, contaban historias de lo cotidiano. Un anciano alimentando palomas en el parque, la luz del amanecer filtrándose entre edificios centenarios, y una mujer riendo bajo la lluvia, capturando la belleza de lo simple. A las 7 en punto, al abrirse las puertas al público, mi corazón se aceleró al ver a mi familia llegar. No solo mis padres, sino también Lucía, su esposo, tíos y primos, todos vestidos con esmero, como si asistieran a un evento de máxima relevancia. Mi padre fue el primero en acercarse para darme un abrazo silencioso. Luego, con una mirada llena de emoción, mi madre murmuró: «Siempre supe que tenías un don para ver lo que otros no pueden». Esa sincera afirmación desató en mí un torrente de sentimientos largamente reprimidos, abriendo la posibilidad de reconciliar nuestras diferencias. Sin embargo, el verdadero reto se presentó 2 semanas después, cuando mi madre me llamó con voz tensa: «Elena, papá y yo queremos invitarte a cenar este sábado, solo en casa». Durante la cena, mis padres mostraron un interés inusitado por mi trabajo, mis fotos y los cursos que estaba tomando, hasta que, tras el postre, mi madre reveló el motivo real. Se acercaba el cumpleaños sorpresa de mi tío Roberto y necesitaban mi ayuda para organizar la fiesta. Con esta nueva etapa en mi vida, entendí que cada pequeño acto de afirmación personal era un paso hacia la consolidación de mi identidad. A través de la transformación de mi rutina, el redescubrimiento de mis pasiones y la reconfiguración de mis relaciones, comencé a construir un camino en el que el respeto por mi propio ser y el amor familiar pudieran coexistir en armonía, sin que ninguno impusiera sacrificios injustos al otro. Esta es la historia de cómo, al reencontrarme conmigo misma, logré romper con viejos esquemas y abrirme a un futuro en el que la libertad, la autenticidad y el cariño se redefinían a través de límites sanos y decisiones propias. «Sabes que nadie organiza estas celebraciones como tú», comentó alguien con una mezcla de admiración y presunción, y en ese preciso instante sentí cómo se apretaba mi estómago, como si cada palabra retumbara en mi interior. Mi padre,
Intentando suavizar el ambiente, intervino con voz calmada. Queremos que participes, pero también que disfrutes de la noche. Mi madre, aún con cierta incertidumbre en la mirada, añadió, todos pondremos de nuestra parte. Esa afirmación encendió en mí la necesidad de dejar claras mis condiciones. Con firmeza y sin titubear, respondí, con gusto colaboraré, pero no puedo asumir todas las responsabilidades. Necesito que se establezca un plan detallado sobre quién realizará cada tarea, incluida la participación de Lucía, y deseo disfrutar de la fiesta como invitada, no como la encargada exclusiva de los preparativos. Tras un breve silencio, Lucía replicó con tono medido, hablaremos con mamá y organizaremos todo conforme a lo que planteas. Fue en ese instante cuando sentí que algo dentro de nuestra dinámica familiar empezaba a transformarse. Durante las semanas previas a la celebración, mi madre decidió crear un grupo en WhatsApp para coordinar cada detalle. Las responsabilidades se fueron distribuyendo. Lucía se comprometió a embellecer el espacio con decoraciones. Mis primos adolescentes se encargarían de seleccionar la música y planificar el entretenimiento, y a mí se me encomendó la elaboración del menú y la coordinación del servicio de catering, una labor que anteriormente mamá se había rehusado a delegar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, una tarde, Lucía me llamó con voz cargada de preocupación, con palabras entrecortadas. Me informó que el servicio de catering había cancelado en el último momento debido a un incidente ocurrido en otro evento. Esa llamada trajo consigo una presión insoportable, recordándome el papel de heroína que siempre se me había asignado en momentos de crisis familiares. Necesité un instante para respirar y evaluar la situación, pidiendo un tiempo para pensar antes de responder. En mi búsqueda de orientación, recurrí al consejo de mi tía Carmen, una mujer de sabiduría serena, quien me ofreció dos alternativas: rechazar la petición de forma tajante o colaborar, pero bajo condiciones que protegieran mi bienestar. Tras meditarlo, decidí volver a comunicarme con Lucía y sugerí, voy a ayudarte, pero no puedo hacerlo sola. Tanto tú como mamá deben unirse a mí en la cocina. Propongamos un menú simplificado que podamos manejar entre las tres y asignemos a los demás la tarea de servir y limpiar. Después de un largo y silencioso intercambio, Lucía aceptó con cierta resignación. De acuerdo, hablemos con mamá y organicemos todo según lo propones. El día de la fiesta llegó impregnado de una mezcla de nervios y esperanza. Al llegar temprano a la casa de mis padres, encontré a mi madre y a Lucía ya concentradas en la cocina, luciendo delantales que parecían testigos de una batalla inminente, y una actitud que oscilaba entre la determinación y el desconcierto. Entre risas inesperadas, maniobras torpes con los utensilios y pequeños instantes de complicidad, descubrimos una nueva forma de colaborar. Mi madre, que siempre se había jactado de sus habilidades culinarias, se mostró sorprendentemente vulnerable ante la tarea, mientras que Lucía desvelaba un talento oculto que jamás había imaginado poseer. Poco a poco, lo que inicialmente parecía una obligación, se transformó en un proceso lleno de camaradería y creatividad. Cuando los invitados comenzaron a llegar, cada plato fue dispuesto meticulosamente sobre la mesa, adornada con ramos de flores cuidadosamente seleccionados por Lucía. Mi tío Roberto, visiblemente emocionado, nos recibió con un abrazo cálido y sincero, y entre elogios y palabras de aliento, tanto mi padre como mi madre destacaron el esfuerzo colectivo y esa nueva dinámica familiar que, aunque imperfecta, nos unía de una manera renovada. Esa noche, la celebración trascendió el mero festejo de un cumpleaños. Se convirtió en el punto de partida de una transformación en nuestras relaciones. Yo, que siempre había sido vista como la solucionadora de crisis, logré demostrar que mi valor reside en mi esencia, no únicamente en mis acciones. En ese reencuentro, aprendimos que el cambio verdadero se inicia cuando somos capaces de decir no sin culpa, de expresar nuestras necesidades y de construir juntos un camino en el que la libertad y el afecto mutuo se fortalezcan. La velada tomó un cariz casi mágico, mientras mi tío Roberto, embargado por la emoción y alguna que otra copa de vino, se dirigía a cada uno de nosotros para expresar su gratitud. Se notaba en sus palabras y en las sonrisas compartidas que el esfuerzo conjunto había rendido frutos impensados. Por primera vez, el servicio y la limpieza se convirtieron en tareas compartidas, liberándome de ese rol silencioso que siempre había asumido sin pedir reconocimiento. En un rincón tranquilo, observé cómo mi padre conversaba animadamente con sus hermanos, cómo mi madre se deleitaba con orgullo ante los exquisitos platos, y cómo Lucía, con una espontaneidad que la sorprendía a sí misma, se entregaba a un alegre baile junto a su esposo. Esa imagen me llenó de asombro. Parecía que, de repente, mi familia había aprendido a funcionar en perfecta armonía sin mi constante supervisión. En ese preciso instante, mi tía Carmen se acercó portando 2 copas de vino, símbolo de una celebración íntima y sincera,
Al ofrecerme una de ellas, notó mi semblante pensativo y me dijo con voz serena: «Te veo sumida en tus pensamientos». Siguiendo mi mirada hacia el bullicio familiar, añadió con suavidad: «Todo marcha bien». Aquellas palabras me revelaron una verdad inesperada. Tras años de sentirme indispensable, comprendí que mi familia era perfectamente capaz de valerse por sí misma. Con una sonrisa que mezclaba comprensión y cariño, Carmen prosiguió: «El verdadero reto nunca fue su incapacidad, Elena, sino la comodidad que te llevaba a sacrificarte sin medida». Esas palabras resonaron en mi interior, recordándome que mi valía no se mide por lo que hago, sino por quién soy. Conforme la noche avanzaba, mi tío Roberto, con el ánimo animado por la emoción y el vino, tomó la palabra para agradecer a cada miembro de la familia, haciendo una mención especial a mi madre, y con una cálida sonrisa, reconociéndome a mí como el pilar silencioso de nuestro grupo. En las miradas cómplices de mi madre y Lucía, pude intuir un reconocimiento profundo y liberador. Al final de la noche, cuando la algarabía dio paso a la calma de la medianoche, me dispuse a colaborar con la limpieza. Mi madre se acercó suavemente, apartó el plato que sostenía y con un tono firme pero lleno de ternura me dijo: «Ve a descansar, Elena. Hoy has hecho más que suficiente». Aunque mi instinto era seguir ayudando, comprendí en ese instante que sus palabras eran un regalo. El reconocimiento de que, por primera vez, mi familia había aprendido a compartir las cargas y a celebrar no solo en conjunto, sino también en igualdad. Aquella noche marcó el inicio de una nueva etapa en la que cada gesto de colaboración y cariño se transformaba en la verdadera esencia de lo que significa ser una familia unida. Más que culminar una simple tarea, aquel momento marcó el reconocimiento de mi propia evolución y el inicio de una verdadera revolución en la dinámica de mi hogar. Esa noche, al abrir la puerta y respirar el fresco aire nocturno, experimenté una sensación de ligereza y libertad que hacía años me era ajena. Aunque era consciente de que un solo éxito no desmantelaría décadas de viejas costumbres, el reto real consistía en mantener esos nuevos límites en cada jornada. Durante las semanas siguientes, emergieron transformaciones sutiles pero profundas. Mi madre, que solía pedirme favores sin considerar mis horarios, comenzó a interesarse genuinamente por cómo invertía mi tiempo. Lucía, mostrando un interés auténtico, me invitaba a disfrutar de un café mientras conversábamos sobre mis clases de fotografía. Y mi padre, siempre tan sensible, me sorprendió con un libro sobre técnicas fotográficas, adjuntando una dedicatoria que decía: «Para ver el mundo a través de tus ojos». Un mes después de aquella noche inolvidable, una llamada inesperada cambió el rumbo de mi carrera. Una revista local, impresionada por mis imágenes expuestas, deseaba publicar una serie que capturara la esencia de la vida cotidiana en la ciudad. Aunque el contrato no prometía fortunas, representaba mi primera oportunidad profesional real como fotógrafa. Con el corazón palpitante, compartí la noticia con mi familia y, en breve, las felicitaciones comenzaron a llegar en torrente. Sin embargo, fue el mensaje de mi madre el que resonó con mayor fuerza: «Hemos organizado una cena en tu honor. Esta vez, tú solo trae tu sonrisa y tus fotografías. No te preocupes por cocinar ni limpiar». Con una mezcla de ilusión y recelo, llegué a casa de mis padres, temerosa de que viejos patrones volvieran a imponerse. Al cruzar la puerta me encontré con una escena que superó mis expectativas. La mesa estaba adornada con flores frescas, y en el centro, el aroma envolvente de mi lasaña favorita se mezclaba con la luz tenue y acogedora de la estancia. Mi madre, con el delantal puesto y las mejillas sonrosadas, me recibió con un abrazo cálido y exclamó: «He seguido tu receta a la perfección. Espero que esté tan deliciosa como la original». Lucía, junto a su esposo, mi padre y mi tía Carmen, se unían en un brindis lleno de emoción. Mi padre, con voz serena, propuso: «Brindemos por Elena, por su inigualable talento, su fortaleza, y por enseñarnos a mirar la vida con nuevos ojos». En ese instante, comprendí que el brindis no celebraba únicamente mis fotografías, sino mi transformación interior y el reconocimiento de mi verdadero valor, que va más allá de los roles tradicionales. La velada se llenó de conversaciones inspiradoras sobre mis proyectos futuros. Por primera vez, mi familia me veía como Elena, una mujer con sueños y aspiraciones propias, en lugar de ser la solucionadora de problemas y la encargada del hogar. Con determinación, compartí mi deseo de abrir mi propio estudio fotográfico, un salto que en el pasado hubiera sido recibido con dudas o silencios. Esta vez, sin embargo, las respuestas fueron alentadoras. Ofrecieron contactos, consejos e incluso apoyo económico. «Siempre has estado a favor de los sueños de los demás», comentó Lucía. «Ahora es nuestro turno de respaldar los tuyos». Al concluir el postre, mi madre me invitó a acompañarla a la cocina. Con cierta aprensión, pensando que me pediría ayuda en la limpieza, me sorprendió ver cómo abría un cajón y extraía un sobre cuidadosamente guardado. Dentro, encontré fotografías antiguas, amarillentas por el paso del tiempo, en las que se veía a una joven ella,
sosteniendo una cámara muy similar a la que hoy utilizo. No imaginé que la fotografía te apasionara tanto, comenté, evocando los ecos de aquella exposición. Con una sonrisa cargada de nostalgia, ella confesó: renuncié a muchos de mis sueños al formar mi familia. No me arrepiento, pero a veces me pregunto qué habría sido de aquella joven enamorada de la fotografía. Nos miramos en silencio, comprendiendo el origen de mi pasión por capturar instantes. Con ternura, le sugerí: nunca es tarde para retomar lo que amas. ¿Te animarías a asistir a una de mis clases? Aunque negó con la cabeza, su sonrisa irradiaba orgullo y amor maternal. Este es tu momento, Elena. Yo ya viví el mío. Ahora solo deseo verte brillar. Al volver al comedor, observé con asombro cómo la familia se movilizaba de forma espontánea. Mi padre se encargaba de lavar los platos, y Lucía recogía cada detalle con cuidado. Una imagen sencilla que marcaba una revolución en nuestra convivencia. Han pasado 2 años desde aquella noche en la que decidí liberarme de los roles tradicionales. Ese pequeño acto de rebeldía se transformó en el motor de un cambio profundo, que no solo alteró mi relación con la familia, sino mi vida entera. Hoy, mi estudio fotográfico Miradas Cotidianas celebra su primer aniversario. Ubicado en el corazón de la ciudad, se ha convertido en un espacio inspirador donde, a través de exposiciones y talleres, comparto mi visión única del mundo. Aunque aún no he alcanzado la fortuna, por primera vez siento que mi trabajo tiene un propósito que trasciende las expectativas ajenas. La misma revista que me dio mi primer empujón profesional, ahora me encarga reportajes de forma regular. Y recientemente, mi serie sobre los ancianos del barrio fue galardonada con un premio municipal, reconociendo años de atenta observación de lo cotidiano. La relación con mi familia ha encontrado un nuevo equilibrio. Aunque en ocasiones mi madre intenta retomar antiguos hábitos y Lucía se olvida de respetar mis prioridades, ahora predomina un respeto mutuo que antes faltaba. Las cenas se han transformado en momentos de auténtica colaboración, en los que todos participan en la cocina, en la limpieza y, sobre todo, en disfrutar de la compañía mutua. Lo más conmovedor ha sido ver cómo esa pequeña revolución personal se fue extendiendo a cada rincón de nuestro clan. Mi madre ha retomado sus clases de pintura tras 40 años de pausa. Lucía descubrió la magia de experimentar en la cocina, e incluso mi padre se ha sumergido en el mundo de la jardinería, realizando un sueño largamente postergado. Aquella tarde, mientras preparaba mi cámara para una nueva sesión, recibí un mensaje de mi tía Carmen. Estoy profundamente orgullosa de ti, Elena. No solo has encontrado tu voz, sino que has inspirado a otros a descubrir la suya. Esas palabras se sintieron como el premio más dulce de todo mi camino. Si te ha emocionado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo relatos de cambio, transformación y esperanza. Mil gracias y que tengas un día maravilloso.